Bueno, hermanos, vamos a iniciar el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí con nosotros una vez más. Aquí en la mañana estamos aproximadamente las 10 con 11 o 12 minutos de la mañana en lo que es la ciudad de Portland, Oregon, desde los Estados Unidos de Norteamérica, transmitiendo. Y hoy vamos a entrar en una clase más de lo que estamos viendo en nuestro curso de estudios, que es la ley de Cristo. Hoy vamos a estudiar dos capítulos más del libro de Blake White que estamos analizando. Estamos pasando por ese material y luego después de eso tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Así que bienvenidos todos a Casa de Estudio Reino de Dios. Si gustan comunicarse con su servidor, favor de enviarme un mensaje de correo electrónico a beninstituto@gmail.com, como ustedes lo ven ahí, y pueden seguir nuestras presentaciones, nuestros estudios en diferido en el canal de YouTube. Búscanos como Casa de Estudio Reino de Dios. Ahí nos van a encontrar. Y también quiero nada más mencionar que a todas aquellas personas que puedan y tengan a bien y gusten cooperar con nosotros de una manera financiera, también lo pueden hacer. Ahí tenemos la forma de el enlace de PayPal que ustedes pueden utilizar. Una forma fácil de poderlo hacer es que cuando entren al canal y vean el video en diferido, ahí en la descripción del video, abajito de donde está la pantalla, ahí está el enlace de PayPal y nada más necesitan apretar ahí para que luego puedan colaborar. También en el inicio del canal, en la parte de arriba, cuando está la parte introductoria, ahí también está el enlace. Son dos lugares donde pueden encontrar el enlace de PayPal para todos aquellos que quieran y puedan colaborar. Si no lo pueden hacer, de todas maneras, no hay ningún problema. Agradeceríamos mucho que oren por nosotros, colaboren con nosotros de esa manera, con sus oraciones, para que el Señor siga bendiciendo el canal y podamos tener el canal siempre en forma gratuita. Bueno, vamos a continuar. El día de hoy vamos a entrar a lo que es Sistemas Teológicos 3.0, que es el curso en el que estamos. TNP significa Teología del Nuevo Pacto y estamos en un curso que se titula La Ley de Cristo. Así que el día de hoy vamos a cubrir la segunda parte de lo que trata el libro de Blake White, que como dijimos es lo que estamos ahorita estudiando. Y pues su amigo y compañero en la fe, Ben Escalante, desde aquí estaré presentando el material. Y recuerde que tenemos un lema en el instituto bíblico virtual que es educamos y no adoctrinamos. Así que vamos a ir analizando esta parte. Vamos a la primera lámina que tenemos para el día de hoy. Hoy estamos en el capítulo que se titula No bajo la ley. Y dice regresando a Pablo. Vamos a empezar leyendo y vamos a ir explicando poco a poco lo que vamos a ir cubriendo. Dice aquí en Romanos 7, del 4 al 6, leemos que los creyentes han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo y que ahora estamos libres de la ley. Ahí tenemos una cita en lo que está en rojo, es una cita bíblica, y que ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y luego dice Blake White, comparar con Gálatas 2:19. El viejo código al cual se refiere aquí en este pasaje es traducido literalmente por la palabra letra, que viene del griego grámatos, y claramente se refiere a la ley mosaica, cuando lo comparamos con 2 Corintios 3:6. Ese pasaje donde dice la letra mata y el espíritu vivifica. Ahí está hablando de la ley mosaica. Regresando aquí dice así.
Anteriormente en Romanos, él, o sea, Pablo, ha escrito que, y acá tenemos otra cita, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. Eso lo dice en Romanos 2 28 al 29. Así que dice aquí Blake White, lo primero que vemos en este versículo es que el dispensacionalismo, que es un sistema de teología, del cual ya hemos hablado en otros cursos, lo primero que vemos en este versículo es que el dispensacionalismo es imposible, según este versículo. Pero eso es para otro libro, dice aquí. Y segundo, y para nuestros propósitos en este libro, vemos otro contraste histórico respecto a la salvación. La letra es igual a la antigua era, a la antigua época o al antiguo pacto. La letra, o sea que esta representa la antigua era o el antiguo pacto. Y el espíritu es igual o equivale a la nueva era o al nuevo pacto. Entonces ya sabemos que cuando hable de la letra se está refiriendo al antiguo pacto y cuando hable del espíritu se está refiriendo al nuevo pacto. Dice aquí, Efesios 2 14 al 15 dice, y acá cita otro pasaje, porque Él, o sea, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, y aquí está hablando del pueblo gentil y del pueblo judío, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Por qué? Porque esa pared intermedia de separación causaba enemistades entre los dos pueblos, porque los mantenía separados. ¿Y cuál es esa pared intermedia de separación? Bueno, acá dice cuál es. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esto lo hizo con un propósito. Dice aquí cuál es. Para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, o sea, una nueva forma de humanidad. Es lo que quiere decir. De los dos pueblos hizo un solo y nuevo hombre, o sea, una nueva forma de humanidad, haciendo la paz. Las dos humanidades anteriores eran judíos étnicos y gentiles étnicos, pero el nuevo hombre ya no es étnico, ya no es ni gentil ni tampoco judío étnico, lo que es un hombre espiritual, un ser humano espiritual, nacido del Espíritu Santo, nacido de lo alto, que cree en Cristo y ha sido engendrado por la palabra del Evangelio. Es lo que significa, haciendo la paz. O sea que cuando esto ocurre, derriba esa pared intermedia, en sí mismo hace de los dos un nuevo hombre, entonces trae la paz entre los dos pueblos y ya el gentil y el judío pueden en un mismo cuerpo cohabitar en paz. ¿Ok? En la cruz, dice, Cristo abolió de la palabra griega catargeo la ley, o sea que la hizo inoperante, la hizo ya la dejó sin función, es lo que significa. No significa que la hizo añicos o que la despedazó. Significa que la hizo inoperante. Ya como pacto ya no funciona. Pablo no dice que solo las partes ceremoniales o civiles son las que abolió, sino que implica toda la ley de mandamientos expresados en ordenanzas. Si Pablo esperaba que los efesios continuaran manteniendo los aspectos morales de esta ley, como algunos enseñan, él, o sea, Pablo, habría dicho más al respecto, pero no lo hizo. O sea, ¿qué está queriendo decir aquí? En pocas palabras está diciendo que si cuando Pablo dice
que abolió en su carne, en sí mismo, a las enemistades y todo eso, y luego dice que abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no dice dos terceras partes de ella fueron abolidas, pero la parte moral, un tercio de ella quedó vigente. No dice eso. No hay ninguna parte donde nada más la parte moral quede vigente según lo que enseña Pablo, sino que aquí él trata la ley como una unidad completa. Dice más adelante, en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La palabra fin, que es del griego telos, es mejor traducida como culminación, debido a que Cristo es tanto la meta, teológicamente hablando, es la meta de la ley, como el fin, o sea, el final temporalmente hablando, de la ley mosaica. El erudito Douglas Moo escribe, Él, es decir, Cristo, es la finalidad en el sentido de que la ley siempre había anticipado y apuntado hacia Cristo, pero Él es asimismo su final en el sentido de que Él en su cumplimiento de la ley trajo a su fin ese periodo de tiempo en el que la ley era un elemento clave en el plan de Dios. Fíjese cómo este erudito utiliza el tiempo pasado, en el que la ley era, no es, sino era un elemento clave en el plan de Dios, hablando de la ley mosaica. En 2 Corintios 3:7, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, llamó al antiguo pacto el ministerio de muerte. Y dice que se compare esto con Deuteronomio 30, verso 15 y verso 19. Sí, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y las tablas de piedra eran inefectivas para dar vida. O sea que no tenían el poder, no tenían, primero no tenían esa función. Y aunque hubieran tenido esa función, no lo hubieran podido lograr porque no tenían el poder para hacerlo, para dar vida. O sea, acá está hablando de que las tablas de piedra eran inefectivas para dar vida eterna. No estaban diseñadas para dar vida eterna. Nunca lo estuvieron. Esta nunca pudieron hacer la obra. La humanidad en Adán no fue alterada por el antiguo pacto. Este tuvo su gloria, o sea, ese antiguo pacto. Pero esa gloria había de perecer, había de ser abolida, como dice 2 Corintios 3:7 y verso 13. El nuevo pacto del Espíritu tiene mucho más gloria que el ministerio del antiguo pacto de la letra, como lo dice en el capítulo 3 del 7 al 11 de la segunda epístola a los Corintios. El antiguo pacto funciona como un candelabro cuando a uno se le va la luz eléctrica. Vuelvo a repetir, el antiguo pacto funciona como un candelabro cuando a uno se le va la luz eléctrica. Es decir, solo es requerido mientras la luz regresa. Pero una vez que la electricidad regresa, el candelabro palidece en comparación con las tres lámparas de la sala. El candelabro sirvió sus propósitos y ahora es puesto donde pertenece. O sea, en el armario o en el ático o en algún lugar donde se guarda para que no estorbe. Y luego dice, Jason Mayer escribe, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es entre algo que ha sido traído a su final y algo que permanecerá. En otras palabras, Pablo presenta este contraste escatológico, o sea, un contraste de los últimos tiempos, en términos de cesación para el antiguo pacto y permanencia para el nuevo pacto.
Pablo afirma tanto la gloria como la terminación del antiguo pacto. La gloria de este es debido a la llegada escatológica del nuevo pacto. O sea que la gloria del segundo es debido a que ha llegado ya escatológicamente el nuevo pacto, ya se ha inaugurado y el antiguo pacto ha quedado ya finiquitado, terminado, acabado, concluido, culminado en cuanto a su funcionamiento. Ha sido declarado inoperante. Ok, si la formulación antes mencionada de lo que significa ser libres de la ley es acusada de ser antinomiana, déjenme explicarles qué significa este término. Antinomiana significa que está en contra de la ley. Anti significa contra. Y nomiana viene de la palabra nomos, que significa ley. O sea que cuando a una persona le dicen tú eres antinomiana, significa que te están diciendo que estás en contra de la ley. En este caso, en contra de la ley mosaica. Si la formulación antes mencionada de lo que significa ser libres de la ley mosaica es acusada de ser antinomiana, o sea, estar en contra de la ley mosaica, entonces creo que estamos en buena compañía, dice Blake White. Después de todo, no fui yo ni ningún otro teólogo de la teología del Nuevo Pacto quien dijo que nosotros no estamos como creyentes bajo la ley mosaica, sino que fueron los apóstoles de Cristo. Fíjense cómo sigue diciendo aquí sobre el don del Espíritu Santo. Si vemos en Romanos 2 28 al 29 y capítulo 7 1 al 6, así como segundo a los Corintios 3 y otros muchos pasajes, que el Espíritu sirve, según Pablo, como el elemento esencial del nuevo pacto. El antiguo pacto era inadecuado, en parte debido a que el Espíritu estaba ausente. La ley ordenaba, pero no proveía ningún poder para obedecerla. De manera que Martín Lutero escribió, fíjense qué fue lo que dijo Martín Lutero: por la ley de Moisés no podemos hacer más que decirles a los hombres qué tienen que hacer y qué no hacer. Pero esta, o sea, la ley de Moisés, no provee la fuerza o la habilidad para tal hacer o no hacer, de manera que nos deja atados al pecado. O como diría John Reisinger, el antiguo pacto traía una nota que decía, sin baterías incluidas. El nuevo pacto remedia esta deficiencia mediante el don del Espíritu Santo. Es decir, que aquí Blake White continúa diciendo, reflexionando sobre el nuevo pacto y en cómo llevar a cabo la ley de Cristo, el rol de la presencia energizante del Espíritu Santo no puede ser enfatizado de otra manera, sino como imprescindible. O sea que la presencia energizante del Espíritu Santo es imprescindible bajo el nuevo pacto. No se puede prescindir de ella. Y continúa diciendo aquí Blake White, los profetas predijeron la venida del nuevo pacto, de la nueva era, del nuevo éxodo y la nueva creación, la cual sería caracterizada por el Mesías y el Espíritu. O sea que esta nueva era tendría dos cosas presentes, o sea, en funcionamiento, ya actualizadas: la presencia del Mesías y la presencia del Espíritu Santo. El experto del Nuevo Testamento, Max Turner, escribe, el futuro sería entonces una nueva época caracterizada por el derramamiento abundante del Espíritu de Dios. Lo interesante es que ese derramamiento
era futuro para los profetas y se cumplió en Hechos capítulo 2. Ya no es futuro para nosotros el día de hoy, ya está en nuestro pasado. El Señor a través del profeta Jeremías habló de un día en el que Él haría un nuevo pacto con su pueblo. O sea, aquí está hablando de que regresa en el tiempo para hablar de esta profecía en Jeremías, pero luego dice, este no sería como el pacto con Moisés, no sería como el pacto mosaico que se dio en el Sinaí, y se mantiene diciendo, no será como el pacto mosaico. Me parece claro que el Señor quiere darnos a entender que es un nuevo pacto, no es un antiguo pacto renovado. No se está volviendo a reafirmar o reconfirmar o restablecer el antiguo pacto, sino que se está quitando un pacto para establecer otro. Se descontinúa un pacto para introducir otro nuevo que tome su lugar y que funcione bien. Y si el teólogo del pacto, dice aquí Blake White, usted me lee bien, Michael Horton, ¿por qué dice así? Porque Michael Horton no es un teólogo del nuevo pacto, sino del pacto tradicional. Y dice que Michael Horton escribe, el punto no podría ser más claro. El nuevo pacto no es una renovación del antiguo pacto hecho en el Sinaí, sino un pacto completamente diferente, con una base completamente diferente. El Señor pondrá su ley dentro de su pueblo y la escribirá en sus corazones. Él será su Dios y ellos serán su pueblo, como dice 31-33 de Jeremías. Todos dentro de la comunidad del pacto conocerán al Señor. 31-34. Y habrá finalmente un perdón completo. 31-34 también de Jeremías. Sigue diciendo, Isaías habló del siervo, o sea, del siervo sufriente, quien sería ungido de una forma única con el Espíritu Santo, como dice en el capítulo 11, 1 al 2, en el 42:1 y en el 61:1. Pero este Mesías, o sea, el ungido, no sería el único portador del Espíritu. Isaías 32:15 dice que el Espíritu de lo alto sería derramado sobre nosotros y que cuando esto sucediera, la nueva creación vendría. ¿Por qué? Porque lo describe con estos términos. El desierto se volvería un campo fértil. Ahora, quiero explicarles esto, mis hermanos, porque también lo dice en Isaías 44:3, como dice así, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, o sea, la tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí hay muchas personas que se confunden, porque cuando dice el desierto se volverá un campo fértil, o cuando dice en Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, piensan que se está refiriendo a algo literal, piensan que la naturaleza va a cambiar y que donde había desierto se va a volver un oasis. Pero aquí el escritor, cuando dice que vendría una nueva creación y utiliza esa figura, está hablando en una forma literaria, está hablando de una forma poética, está utilizando una figura para dar a entender que todo sería diferente, que todo sería lo opuesto. ¿En qué sentido? Bueno, pues si hay una creación anterior y esta creación es una creación pecaminosa, una creación que se ha corrompido y se ha vuelto mala, entonces la creación que él va a hacer es una creación nueva.
pero tiene que ser lo opuesto a lo que existe hoy día. Entonces, él compara la creación de hoy con un desierto, o sea, la creación caída en pecado, la compara con un desierto. Dice, el desierto se volvería un campo fértil. O sea que la figura que utiliza es el desierto en un lugar y su contraste o su opuesto, su contrario es un campo fértil. Luego dice aguas y sequedal, o sea, otra vez los contrarios. Y luego los contrarios otra vez, ríos sobre tierra árida o seca. En pocas palabras, todo lo que es seco, todo lo que es sequedal y todo lo que es tierra árida representa a la primera creación caída en pecado. La nueva creación sería una creación donde ya no existiría esa maldad ni esa pecaminosidad. Y lo interesante es que esto empezaría cuando el Espíritu sería derramado de lo alto. Lo bonito aquí es que ese espíritu ya ha sido derramado en Hechos capítulo 2. Entonces dice, ya que Isaías 44:3 hace mención tanto de la bendición como del espíritu, Pablo podría estar haciendo alusión a este pasaje cuando escribió que la bendición de Abraham era la promesa del espíritu en Gálatas 3:14. Tanto Ezequiel en 39:29 como en Joel 2:28 al 29, prometieron un día cuando el Señor derramaría su espíritu. Joel escribe, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y luego dice aquí, dice Blake White, uno de los distintivos clave del nuevo pacto es que el espíritu no sería limitado a ciertos profetas, sacerdotes y reyes, sino que todos en la comunidad del pacto tendrían el Espíritu. Fíjense cosa más bella. Todos en la comunidad del pacto tendrían el Espíritu. Se cumpliría aquel deseo, aquel anhelo que tuvo Moisés una vez cuando él dijo allá en el Pentateuco, cuando dice, ¿cómo quisiera yo que todos en el pueblo de Israel fueran profetas? Dijo. Así dijo él. ¿Cómo deciría yo que en todos estuviera el Espíritu Santo? Pero no así fue, ¿verdad? En aquel entonces, hasta que llegó la promesa del nuevo pacto. En Ezequiel 11:19 al 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Fíjense cómo dice aquí. ¿Cómo estaba el corazón del pueblo de Israel? Quitaré el corazón de piedra, dice. O sea que era un corazón terco, insensible a la palabra de Dios. Bajo el antiguo pacto así estaba. El nuevo pacto, dice aquí en esta nueva lámina, el pacto de paz, como también se le conoce, o el pacto eterno, que es otra de las adjetivos calificativos que se le dan, proveerá del poder para obedecer, es decir, el Espíritu de Dios mismo. El mismo poder de Dios vendría para que fuera ya un pacto operativo, operante en nosotros. Ezequiel 36:25 al 27 es otro texto muy importante. Dice así, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice aquí Blake White, no puede haber duda de que este pasaje, junto con Jeremías 31, son la base del argumento de Pablo
perdón, en la discusión presentada antes, es decir, en 2 Corintios 3. La letra mata porque no tiene baterías, pero el espíritu da vida. Gordon Fee, que es un escritor, escribe al respecto. Este Gordon Fee es un erudito que ya falleció, pero es un erudito moderno, hace pocos años que falleció. Y él escribió, es en este sentido que la letra mata, debido a que ésta puede revelar el pecado, pero no tiene poder para vencerlo. A la Torá, o sea, al Pentateuco, le falta un ingrediente esencial para dar vida, el espíritu. Cuando Pablo en 2 Corintios 3:6 dice que el espíritu da vida, seguramente tiene en mente a Ezequiel 37:14, donde dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y dice allí, ver la Septuaginta o la versión griega de los 70 del Antiguo Testamento. Ya vamos terminando, dice así. Estas promesas de los últimos tiempos sobre el don del Espíritu Santo fueron cumplidas en Pentecostés, como dijimos anteriormente cuando leíamos hace un ratito en Hechos 2. El Espíritu es la evidencia de que el futuro es una realidad ahora y es la garantía de que el reino, en efecto, será consumado. Vamos a parar allá un segundito. Es decir, que ahorita en donde estamos viviendo es una época en donde el reino ya se inauguró, pero todavía no se ha consumado. Se ha inaugurado el reino y vamos camino hacia una consumación. Se va a consumar cuando venga Cristo por segunda vez. Como veremos, el creyente en esta era no se encuentra sin la necesidad de exhortación. Sin embargo, este hecho no debe mermar el rol central del Espíritu en el nuevo pacto. Somos llamados a caminar en el Espíritu, como dice Gálatas 5:16, a ser guiados por el Espíritu, como también dice en 5:18, y a vivir y andar por el Espíritu, al igual que cosechar del Espíritu, como lo dice en el capítulo 6:8 de Gálatas. Dice, y por el Espíritu debemos hacer morir las obras de la carne, como también dice Romanos 8:13. En pocas palabras, el Espíritu Santo es nuestro pedagogo en el nuevo pacto. Douglas Moo escribe, es difícil evitar la conclusión entonces de que el Espíritu es presentado por Pablo como el fundamento de la ética cristiana. Vuelvo a repetir, dice, que el erudito Douglas Moo escribió esto, y lo está citando aquí Blake White en su libro. Es difícil evitar la conclusión entonces de que el Espíritu, escuchen bien esto, el Espíritu Santo es presentado por Pablo como el fundamento de la ética cristiana, o sea, de la conducta cristiana, en contraste con la vida bajo la ley. ¿Mm? O sea que una cosa es vivir una vida fundamentada en los mandamientos de la ley mosaica, estar guardando sus mandamientos. Y otra cosa muy diferente es vivir una vida fundamentada bajo la guía del Espíritu Santo, siguiendo eso como su fundamento. Son dos cosas muy diferentes. Luego dice Hebreos. El autor de Hebreos coincide de todo corazón con Pablo. El antiguo pacto ha sido reemplazado por el nuevo. Hebreos 7:11 y 7:18 son claros en que la ley no hizo a nadie perfecto debido a su debilidad e ineficacia. Y un nuevo sacerdocio, el melquisedénico, en vez de levítico, trajo consigo una nueva ley, como dice Hebreos 7:12. Y esa es la última lámina de esta primera sección. Dice así.
En el capítulo 8, el autor incluye la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo, en el Nuevo Testamento, cuando cita a Jeremías 31, 31 al 34. Pero antes de ir a ello, él escribe, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, si aquel primero quiere decir si aquel primer pacto, hablando del pacto mosaico, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Justo después de la cita del nuevo pacto leemos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer, como dice Hebreos 8 al 13, 8:13. La paráfrasis de la Biblia de Eugene Peterson, el mensaje, llega al corazón del asunto de lo que Hebreos 8:13 está diciendo. Dios, a través de venir con un nuevo plan, un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, puso el antiguo plan en la repisa y ahí permanece empolvándose. Bueno, con esto termina la exposición del capítulo que estamos repasando. Y entonces, para que nos ayude en la reflexión, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué les pareció la segunda explicación que hizo Blake White? La primera la tuvimos antes en la clase anterior. Por eso acá dice qué les pareció la segunda explicación. Y luego la pregunta es directa y dice, ¿qué entendimos que significa no estar bajo la ley mosaica? ¿Qué entendimos que significa no estar bajo la ley mosaica? Vamos a regresar ahí y vamos a dejar de compartir y vamos a platicar un poquito sobre qué es lo que entendemos cuando nosotros oímos esta pregunta de que no estamos bajo la ley mosaica. Adelante, hermano Rafael. Gracias, hermano. Hermano, estoy leyendo acá en la primera, es decir, que me parece que la primera pregunta que usted está haciendo, ¿no? Ajá. Estoy leyendo un texto que usted también compartió en Romanos 7:6, pero lo tengo en la traducción del lenguaje actual. Y no sé, la expresión allí es como demasiado clara. Mire, la leo. 7:6 Romano. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos a la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. O sea, lo veo Ujú, allí, pero completamente claro lo que significa ahora estar en la ley de Cristo. mm, Es decir, ya no es, es decir, la ley no me controla en el sentido que no condena ni me rige, sino que el Espíritu me guía e inclusive en el cumplimiento de la ley de Cristo, que como usted ya nos explicó, como explicó antes, tiene alguna semejanza con la ley mosaica. Sin embargo, tiene aspectos que son diferentes también. Entonces, mi hermano, sí, ajá, sí, yo entiendo, está el pasaje que leyó está mucho más claro en esa versión, ¿verdad? Al menos en la forma en que está traducido ahí, lo hace mucho más claro para entender, ¿verdad? Ahora, nosotros aquí estamos lidiando con un problema que hemos tenido en el cristianismo desde siempre. Nosotros tenemos una manera a veces tan simplista y me incluyo. O sea, yo lo que les quiero compartir ahorita no es un secreto, yo lo he dicho en mi testimonio anterior, ¿verdad? Eh, o sea, no es la primera vez que lo voy a decir. Lo tengo grabado, de hecho, en mi canal en dos videos.
donde doy mi testimonio completo, ¿verdad? De que cómo es que llegué al conocimiento de Jesucristo, de su gracia y de todo eso. Pero hubo un tiempo en que yo, antes de eso, estuve en un sistema que era muy judaizante y muy legalista. Entonces, en ese sentido, a mí me ayudó para poder ver el contraste de lo que significa estar bajo la ley mosaica, que en muchos aspectos vivía bajo esa ley, y lo que significa vivir bajo la ley de Cristo o vivir bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que nosotros empezamos a preguntarnos cuando a uno le dicen, cuando a una persona le dicen, sobre todo si ya es creyente cristiana, tú ya no estás bajo la ley mosaica, y luego le dicen que la ley mosaica, o mejor dicho, que los 10 mandamientos son parte de la ley mosaica y que no es algo diferente, no es otra ley diferente, sino que es parte de la misma unidad de ley, porque son 613 mandamientos y los 10 es parte íntegra de eso, y que son 10 más 603 haciendo un total de 613 como una unidad completa. Y cuando le dicen a uno que ya no estamos bajo la jurisdicción de esos 613 ni de esos 10, entonces la gente como que tiene una indigestión en ese momento, ¿verdad? Porque lo primero que piensan es, si nosotros ya no estamos bajo los 10 mandamientos, se han declarado inoperantes, se han declarado totalmente obsoletos. O sea, vuelvo a repetir, a la gente lo oye, ¿verdad? Y le da una indigestión teológica. O sea, ¿no? Dicen, ¿cómo vamos entonces a vivir ahora? Todo se va a volver una anarquía. Cada quien va a hacer lo que le plazca, lo que le parezca. No va a haber nada que controle ningún tipo de conducta. Es lo primero que piensan, ¿verdad? Pero no están leyendo el pasaje. Primero, cuando eso pasa, el pasaje, como lo leyó el hermano, y está todavía más claro en esa versión, porque dice, es como que estuviéramos muertos. Dice, la ley ahí está, siempre va a estar escrita en la Biblia, nadie la va a quitar, porque necesitamos saber qué es lo que decía también, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de dónde viene todo el trasfondo de la promesa, ¿verdad? Y por dónde pasó el pueblo de Israel. Lo necesitamos como historia para poder saber todo el desarrollo por lo que pasó el pueblo de Israel. Ujú. Ahora bien, cuando nosotros nos dicen, ya no estamos bajo esa ley, y es como que estuviéramos muertos a ella, bueno, entonces ya la pregunta es, vamos a hacer una pregunta hipotética, no es una pregunta real, es una pregunta hipotética, teórica. Supongamos que esa ley mosaica todavía estuviera vigente. ¿Tendría algún poder o jurisdicción sobre nosotros si nosotros estuviéramos muertos? Ninguno. O sea, porque la ley solamente, esa ley solamente aplica para los vivos, pero no aplica para los muertos, ¿verdad? No. Entonces el apóstol Pablo dice que hemos muerto a la ley. Precisamente lo que significa es eso, de que si hemos muerto a la ley, o como que ya estamos muertos ante ella, entonces eso significa de que esa ley, aunque exista todavía y pudiéramos identificar su contenido, ya no tiene jurisdicción para nosotros o sobre nosotros, porque nosotros hemos muerto a estar sujetos bajo su jurisdicción. Se lo voy a Pues, poner en otro ejemplo, ¿ok? Un Pastor Ben, ejemplo, sí, perdón, ¿puedo hacer un chiquitito comentario? ajá, adelante. La pregunta es una pregunta. ¿Comería usted algo que ya expiró? ¿Cómo?
¿Comería usted, o sea, para preguntarle a cualquier persona, ¿comería usted un alimento que ya expiró, que está No, expirado? no, yo no. Ajá. Ah, y No, como yo no, abogado, porque si eso pasa, disculpen, si eso pasa, lo que va a acontecer es que la primera cosa que va a pasar es que me puedo enfermar, ¿verdad? exacto. Y dependiendo de qué tan malo esté ya el producto que voy a comer, porque no Sí, solamente me puedo enfermar, puede ser que hasta me envenene y me muera. Si, exacto. si ya está demasiado corrompido, puede ser que nos mande al hospital, lo menos, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, Y ese es el punto, ¿no? otra, Ujú. la otra pregunta, una más. ¿Usaríamos, si un abogado usara ante el juez una ley que ya caducó, que ya expiró, qué le diría el juez? Que no procede, Que porque no procede. esa ley no tiene Exacto, ningún valor, ¿verdad? exacto. Sí, O eso. sea, Ujú, solamente puede proceder cuando la ley está vigente, ¿verdad? exacto. Ujú. Pero si hay otra ley que ha tomado su lugar, entonces esa nueva ley es la que va a proceder. Esa nueva ley es la que aplicamos, ¿no? Sí, Le va a entonces, decir el juez, abóquese al nuevo código, a la nueva normativa. así es. Sí. Entonces, eso es lo que no entiende la gente. Ujú, La gente piensa que la ley mosaica es la única ley que ha existido y que va a existir. Entonces, en base a eso es que piensa, si tú me quitas esa ley, como nunca le han enseñado que hay una ley de Cristo, entonces, o no se la han enseñado bien, al tú decirle ya no hay una ley mosaica, entonces, pues piensan que se van a quedar completamente sin ningún tipo de regulación. ujú. Entonces, que nos vamos a quedar, como decimos, hay una frase en México que dice, como cuando un barco está en alta mar sin ningún tipo de control, se dice, vamos a quedar al garete. O sea, sin ningún, La- o sea, que el agua del oleaje del mar nos va a llevar por donde quiera y no hay ah, nada que guíe nuestro camino, ¿verdad? o a la deriva. Ajá, a la deriva, o sea, naufragando, ¿verdad? Ajá, Como cuando está fuerte el oleaje y no hay nada, no hay un timón que guíe el barco, ¿verdad? ajá. Entonces el oleaje se lo lleva por donde sea y ese oleaje va a ser la corriente del mundo. Entonces, si tú como creyente nada más tienes al Espíritu Santo, te va a llevar la corriente del mundo por todas partes. Pero eso es equivocado, porque no están leyendo la Escritura, que ya nos ha dicho dos cosas la Escritura. Primero, que ya nos ha salvado del pecado, Ujú, o sea, que ha roto nuestra relación con el pecado. ujú. Ya en Cristo ya no tenemos la misma relación con el pecado que la que teníamos antes. Antes éramos siervos del pecado, ahora ya Ujú. no somos siervos del pecado. Ahora somos hijos de Dios y somos Libre. servidores libres del pecado para convertirnos en siervos de Cristo, ¿verdad? Amén. Y la otra cosa que no se dan cuenta es de que el Espíritu Santo, como lo ven como una cosa tan pequeña, lo ven como una cosa, lo ven como una cosa no solamente tan pequeña, sino lo minimizan, quizás nada más lo consideran como un tipo como de electricidad o un tipo así de poder. Como una energía, Sí, no, solamente no lo invisible. ven, no lo ven como la persona divina que es. Ujú. Entonces no establecen una relación personal con el Espíritu Santo. Pero para eso es que el Espíritu Santo ha sido dado en nosotros, para que habite en nosotros para siempre. Amén. Y nos lo ha dado el Señor para que Él nos guíe, para que Él nos hable a nuestro corazón, a un corazón que ya está regenerado, que ya no está como estaba antes. Entonces la gente piensa que el corazón siempre sigue igual, igual de Mm, corrupto, ¿verdad? mm, Pero el corazón ya no está igual, ¿verdad? Para un creyente. La mm. otra cosa es que no solamente ya no está igual, sino que al estar ya regenerado,
a lo que va a oír es a su centro de control. Ajá. Antes el corazón, que estaba bajo otra guianza y bajo otro centro de control, nada más le respondía a la carne Ujú, y al diablo, ¿verdad? ujú. Sí. Pero Al ahora, mundo. ahora que ha sido regenerado, entonces la nueva criatura le responde a un nuevo centro de control, que es Cristo y su Espíritu Santo. Entonces, estas personas no entienden que el Espíritu Santo dentro de nosotros ha sido dado para eso. Aparte de eso, no solamente hoy lo vamos a ver en el siguiente capítulo, no solamente vamos a entender que ya no estamos bajo esa ley, sino que al tener un nuevo guía, al tener un nuevo pedagogo que es el Espíritu Santo va a utilizar la escritura del Nuevo Testamento para guiarnos a través de esa escritura. ¿Ok? Entonces, no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino tenemos las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento, tenemos las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento y todo el resto de la escritura que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento nos va a decir cómo poner en práctica y cómo vivir lo que debemos de vivir según las enseñanzas de Cristo, nuestro Maestro, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces, eso es lo que ha faltado, que nosotros nos demos cuenta, porque no es salir de la ley mosaica para quedarnos sin ningún tipo de ley, sino es salir de un tipo de ley para entrar bajo otro tipo de ley. De hecho, este nuevo tipo de ley es superior al anterior. Permítame un segundito, hermanos. Me están entrando unas llamadas aquí, permíteme un segundo. Permíteme un segundito. No, cuéntamelo. No, y la todavía en acá. ¿Ya está lista? Ah, bueno, ya estamos aquí. Ya estamos listos. Bueno, entonces, estamos en eso. Disculpen. Entonces, esa es una de las cosas que estamos nosotros teniendo que ver. Entonces, cuando nosotros vemos que no tenemos, que no estamos bajo la ley mosaica, primero es porque ya estamos muertos a ese tipo de ley, ¿verdad? Y segundo, porque ya no estamos bajo esa jurisdicción. Eso es sencillo, ¿verdad? Y creo que las dos preguntas que nos hizo nuestra hermana nos ayudaron a entender. Un segundo más, permítame, es que aquí el hermano me está llamando. Es que tengo una participación en otro canal, pero era más tarde. Permítame. Bueno, seguimos. Bueno, ¿quién sigue ahorita en la opinión? Terminó, hermano Rafael. Sí, hermano, sí. Ok, perfecto. Creo que era la hermana Angélica. Adelante, hermana Angélica, y luego el hermano Lex. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Quiero hacer un comentario sobre esto me gustó esto de la indigestión, eh, que es verdad, pero yo le escuché hace un tiempo esto de una explicación, un comentario, una ilustración de cómo funcionaba, digamos, para qué nos servía, para qué fue dada la ley de Moisés y la diferencia con la ley del Espíritu. Ujú, Y me gustó mucho porque al menos en ese tiempo lo pude entender bien y bueno, lo voy a compartir. Este pastor explicaba eh, una anécdota de un joven que estaba leproso y se quedó dormido y bueno, un roedor
comió uno de los dedos del pie y él no sintió nada. Entonces, el asombro era la cuestión de cómo puede ser que no haya sentido dolor, no se haya dado cuenta. Y bueno, pues porque la lepra mata la carne de a poco, mata la sensibilidad, o sea, la carne va muriendo de a poco. Entonces pierde sensibilidad del cuerpo. Entonces la ilustración que el pastor usó esto como para ilustrar es que el dolor es una bendición para nuestras vidas, porque es lo que nos avisa cuando algo, cuando hay un peligro, bueno, sí, cuando hay un peligro, ¿no? Entonces dice, si nuestro cuerpo no sintiera dolor, no tuviéramos esa sensibilidad, tendríamos que andar por la vida poniéndonos cartelitos todo el tiempo o cosas que nos estén anunciando, esto está caliente, o, o por ejemplo estar revisándonos el cuerpo todos los días a ver si no nos clavamos algo en el pie, si alguien no nos clavó algo en la espalda, porque, o si no nos quemamos, no tenemos una herida, y como no sentimos dolor, no nos damos cuenta, y eso va a producir una infección y nos va a terminar matando. Entonces, él decía, la Biblia nos dice que estamos todos muertos, venimos muertos en delitos y pecados, es decir, no tenemos sensibilidad al pecado. Entonces, esto es lo que le pasaba lo que le pasaba al pueblo o lo que le pasa al ser humano en ese estado original. No tiene sensibilidad al pecado, entonces necesitaban de esta ley que les iba marcando esto es peligroso, por acá no, esto no hagan, revísense ceremonialmente, periódicamente sus actitudes para no terminar autodestruyéndose. Pero luego, ya con la ley de Cristo, y ya nosotros habiendo renacido, ya Cristo nos dio vida, entonces tenemos sensibilidad, el Espíritu Santo nos ha dado esa vida en que nosotros podemos discernir cuando estamos pecando, ya no necesitamos que una ley, un código nos diga, sino que tenemos esa sensibilidad en nuestra vida, en nuestro espíritu, de que nos dice el Espíritu Santo, no levante la voz, ofendiste al hermano, por acá no, o sea, cambió nuestra situación espiritual y eso es andar en el espíritu, o sea, por eso que no necesitamos esa antigua ley, no necesitamos todos esos códigos y cartelitos y señales para estar eh, cuidando que no nos autodestruyamos con el pecado. No sé si me explico, pero bueno, esta fue la ilustración y me gustó mucho. Sí, gracias, hermana Angélica. Claro que sí. Am, es como pensar, miren, si nos da Dios el Espíritu Santo en lugar de esa antigua ley era externa. El Espíritu Santo es interno. Trabaja directamente con nuestra conciencia y nuestro corazón. Y si lo ha dado para guiarnos, entonces es como primero dudar de la palabra de Dios, no confiar en Dios y no creerle a Él. Porque si Él nos dice, te voy a dar mi espíritu para que Él te guíe, y nosotros decimos, bueno, está bien que me lo des, pero dudo que me vaya a guiar. Entonces estamos no confiando en Dios y no confiando en su palabra, porque para eso nos lo dio. Es como decir, bueno, sí me dio el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se durmió, ¿verdad? Llegó tarde a la cita o se durmió porque no me está guiando. O si me dice algo, pues yo prefiero que haya algo físico fuera de mí que me esté mostrando las cosas. O sea, que como que le estamos diciendo a Dios, Dios, tú te tienes que acomodar a mí, a como a mí me gusta ser guiado, no como tú me quieras guiar. ¿Sí me doy a entender? O sea, estamos tratando de ajustarnos otra vez al antiguo sistema. ¿Y saben por qué? Porque el antiguo sistema, o sea, nuestra carne se acomoda bien al antiguo sistema. Pero cuando el Espíritu Santo entra a trabajar en nosotros directamente en nuestro corazón, a nuestra carne no le gusta, porque está ahí todo el día, 24/7. ¿No? Y está cada rato diciéndonos y hablándonos, guiándonos para bien, ¿verdad? Entonces, si uno no es una nueva criatura y no está en Cristo verdaderamente, eso va a ser como, lo vamos a tomar como que tenemos un papá que nos está regañando a cada rato.
¿verdad? Y va a decir, no, eso no me gusta, estás a dormir todo el día, pero eso es porque nuestra carne se está rebelando. Pero cuando el nuevo corazón trabaja juntamente con el nuevo espíritu que habita en nosotros, entonces están en consonancia, en acuerdo los dos, porque ese corazón nuevo ha sido creado para responder de forma directa y de acuerdo a la voluntad de Dios. De manera que cuando el espíritu dice algo, la respuesta directa del corazón, ya recreado como nueva criatura, es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Va a decir como dijo Samuel, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como diciendo, ¿qué ordenas? ¿Verdad? Yo lo voy a hacer. Entonces, es un nuevo tipo de relación, es un nuevo tipo de ver el cristianismo, pero es eso lo que enseña el apóstol Pablo. Ahora, muchos de nosotros tratamos de que esos 10 mandamientos sigan siendo nuestra guía, ¿verdad? Y es una cosa que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que decimos que vivimos bajo la gracia, pero nos conducimos bajo la ley mosaica. Y eso es una incongruencia, es una incoherencia. No, no están destinados a trabajar de esa manera. O sea, ¿cómo puede ser que vivamos bajo una nueva creación, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo, así como los que puso la hermana Gladys. Hagan de cuenta que tienen ¿cuántos de ustedes han visto esos, bueno, en México le decimos el enchufe, lo que se mete en la pared, ¿verdad? El enchufe que tiene tres, ya he visto el de tres, ¿no? Hay uno que se llama tierra, un enchufe que tiene tres cositas para meterlas en la pared, ¿verdad? Donde está la electricidad. Antes no había uno que tenía la tierra, nada más era de dos, ¿verdad? Pero ahora hay uno de tres, que es el común ahora, uno que tiene tres, ¿verdad? ¿Qué pasaría si mi televisión nueva, que tiene uno de tres, la quiero meter en un enchufe que nada más tiene de dos? ¿Qué va a pasar? Simple y sencillamente no lo va a poder meter. Sí, Va a chocar en la pared, ¿verdad? Porque exacto. el tercero no tiene un agujero donde entrar. Ah, Entonces no coincide, ¿verdad? ah, O sea, el enchufe es para un sistema antiguo, ujú, para televisores antiguos que nada más tienen un enchufe de dos patas, por así decirlo. Pero los televisores nuevos que tienen un enchufe de tres patas necesitan un enchufe que tenga los tres agujeros para poder entrar. Bueno, porque cada uno pertenece a un sistema diferente. De la misma manera, no ujú, podemos querer meter un enchufe de gracia que tiene tres patas con el Espíritu exacto. Santo ahí en un sistema que nada más tiene dos, ¿verdad? Ah, Que quiere, súper. o sea, es quererme compaginar la ley de los 10 mandamientos con la gracia cuando son dos sistemas que no funcionan. Exacto. No están creados para funcionar bajo el mismo sistema. Entonces, para eso está la ley de Cristo. Entonces, es como decir, quitamos una ley para poner otra. No es quitar una ley para quedarnos sin ley. O sea, ese no es el plan. El plan es quitar una, que es la mosaica, y poner la otra, que es la que Cristo trajo. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo, ¿verdad? Exacto. Sí, adelante, hermano. Permítame, hermano Lex, le vamos a dar la oportunidad al hermano Ok. Lex y luego puede hablar cualquier persona que quiera hacer otro comentario. Gracias, Pastor Ben. A todos los participantes, gracias y paz. Qué pena que ahorita no contesté, es que estaba desde el computador, pero ya me pude conectar desde el celular. Ah, no hay problema. Ok. Eh, yo lo que quiero hacer es como, o sea, decir algo que pienso y quisiera saber si de pronto usted está de acuerdo. Y es que yo he tenido o tenía muchos conflictos realmente con la Biblia antes de conocer la teología del Nuevo Pacto. Y es que obviamente había muchas cosas que no me encajaban, hasta llegué a pensar casi que el cristianismo fuera falso, porque no me encajaba. Y una de esas cosas es el famoso pasaje de 2 Corintios 5:17, el que está en Ajá, Cristo nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y obviamente yo me miraba a mí mismo y pues lo que me habían enseñado. Y yo veía que no había cosas, o sea, sí había cosas nuevas, pero no todas, ¿cierto? Se supone que si somos todo Ujú, nuevo, pero resulta que con la teología del nuevo pacto, y pongo pues este caso particular, aunque podría poner muchos, pero me encaja todo perfectamente, porque Pablo viene hablando precisamente del sistema de la ley, dice que ahora somos ministros del nuevo pacto, y que, o sea, que precisamente en Cristo todo es diferente. Entonces, para mí ahí encajó perfectamente esto, o sea, todo en Cristo es nuevo, porque viene hablando del ministerio de la reconciliación y que Dios ya no nos toma en cuenta nuestros pecados y que nos ha reconciliado por medio de Cristo y que ahora nos ha traído a una nueva relación que es nueva completamente. Entonces, ujú. mi punto es este, ahora escuchando pues la enseñanza y todo esto y los últimos estudios que hemos venido viendo eh, sobre pues, la justificación y lo que enseña el pastor Blake White y la exposición suya, para mí ha sido todavía más claro precisamente, o sea, digamos lo que he entendido perfectamente y pues creo que, bueno, no sé, estoy también preguntando, ¿cierto? O sea, es como mi entendimiento, pero no sé si estoy equivocado, de que precisamente a esto es que Pablo se refiere cuando dice que todo es nuevo en Cristo y podríamos decir entonces que las cosas viejas que pasaron precisamente, pues, como él viene hablando del antiguo pacto, se refiere a esto y por eso todo es nuevo porque es el nuevo pacto. O sea, es como mi entendimiento ahora y como que una claridad que tengo, pero pues no sé si esté equivocado o estoy en lo correcto. Sí, así es. Precisamente a eso se refiere. Es como que tú digas, mira, te voy a poner un ejemplo, y tú mismo me vas a responder, a Lex. Tú me vas a decir si corresponde o no corresponde. Es como que yo te diga, aplicándolo ya al tema que estamos estudiando ahorita. Pero de antemano te digo que eso es exactamente lo que acabas de comentar, es exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Y que mi respuesta es sí, es correcto lo que estás diciendo. Es como que yo dijera, muchos aceptan que antes había un antiguo sacerdocio y ahora hay un nuevo tipo de sacerdocio. Antes dicen había un templo antiguo, pero ahora hay un nuevo tipo de templo. Antes dicen había, digamos, había una antigua regulación en cuanto a, digamos, fiestas, en cosas del calendario, nuevas lunas, en fin, todo eso. Y ahora ya no hace falta nada de eso. Y luego digan, no, pues antes habían también antiguos sacrificios y sabemos que ahora hay un nuevo sacrificio perfecto que es el de Cristo. Pero llega un momento en que tú dices, antes había una ley de 10 mandamientos. Y entonces dicen todos, no, ahí no hay cambio, ahí siempre sigue siendo igual. Entonces tú te preguntas, ¿cómo puede ser posible que antes había un antiguo sacerdocio y ahora hay uno nuevo? Que había un antiguo templo y ahora hay uno nuevo. Que antes había un antiguo sacrificio y ahora hay uno nuevo. Que antes habían unas antiguas fiestas y ahora hay algo nuevo en cuanto a eso. Pero cuando tú llegas a los 10 mandamientos, ahí sí no te aceptan que hay ningún cambio, que es Sí, total. los mismos 10 mandamientos de antes. Entonces hay Y algo que no, hay algo que no encaja ahí. ¿No? de hecho hay mucho que no encaja. Entonces, precisamente eso, o sea, si dice yo hago nuevo todas las cosas, es porque, mira, vamos a ver un pasaje, vamos a ver si lo encuentro rapidito. Si tienen su Biblia ahí, saquen su Biblia y está en Isaías. Vamos a ver si lo encuentro rapidito. Eso nos va, porque cuando leemos el pasaje, la otra cosa que tú citaste de 2 Corintios es que nos hemos habituado a la forma en que está traducido en la versión Valera, ¿verdad? Donde Así, dice que somos nueva criatura, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Donde dice que somos nuevas criaturas. sí, en 2 Corintios 5:17. Aunque, por ejemplo, una traducción viviente que también me encanta, de Si hecho alguno repito, está en Cristo, sí, Ajá. en una traducción viviente dice, nueva esto criatura es. significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una Sí, nueva vida ha comenzado. es el mismo.
Ok, entonces, ahí en esa versión, creo que se ha desviado, se ha desviado del entendimiento, porque aquí lo que están tratando de hacer es decirte que todo lo aplican en un sentido personal, ¿verdad? La versión, nueva traducción viviente, lo que te dice, tú tenías una vida pasada y ahora tienes una vida nueva Exacto, sí, en ese es el Cristo. conflicto real. Ajá, Ajá. Pero el pasaje no está hablando de eso. así El es. pasaje de lo que está hablando es de un cumplimiento de algo que el profeta Isaías dijo. Y dice así, capítulo 66. ¿Lo tienes por allá? Sí, Ok, ahorita vamos a leer el pasaje. Nada más me quiero asegurar. Vamos a ver. Ok, capítulo 66, versículo 22. ¿Cómo dice? porque como Tengo, lo... Siga, siga. no, no, bien puede, hermana, bien puede. Que Léalo, hermana Gladys. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, yo hago que, perdón, que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, y así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Hasta allá. Entonces, ah, dice, porque ahí está hablando el profeta Isaías de algo que iba a ocurrir en el futuro, ¿verdad? En el futuro de ellos, porque esto todavía no había pasado. Por eso dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Entonces, muchos no entienden de lo que está hablando en el nuevo pacto, y el nuevo pacto se refiere al cumplimiento de esta promesa. Entonces, cuando dice, porque en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas, se está refiriendo precisamente a esto, que cuando una persona entra al nuevo pacto, el nuevo pacto es la nueva creación de Dios. Es el Claro, nuevo cielo y la nueva tierra que Dios ha creado. Ujú. ¿Verdad? No está hablando en un sentido físico, al menos no ahora. ni Está hablando, personal. ajá, y personal, sino que está hablando, es como que tú lo pudieras traducir, porque el que está en Cristo es parte de una nueva creación. Ajá, sí, es Es que eso cambia parte, totalmente. ajá, es parte de un nuevo cielo y de una nueva tierra. O sea que ya estamos en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra en un Amén. sentido espiritual, Ujú. ¿ok? Eso no significa de que Cristo no vaya a venir, eso no significa de que no vaya a haber resurrección, eso no significa de que no vaya a haber una nueva forma de vida en la cual vamos a vivir nosotros en la inmortalidad futura. ¿Sí me doy a entender? Hay un aspecto físico de la recreación de Dios que todavía está por ocurrir, pero en el aspecto espiritual, la nueva creación ya empezó desde el momento en que resucitó Cristo, Ujú. porque Cristo es parte de esa nueva creación. De Sí. hecho, Él es el pionero, el que abre el camino Ah, a esa nueva creación. Entonces, todo el que ha resucitado con Cristo ya es parte de esa nueva creación, donde todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, esa nueva creación llegó para quedarse, para permanecer, como dice aquí. ¿Sí te fijaste? Sí, total. O sea que entonces esto reforzaría una vez más la idea de que precisamente en el nuevo pacto hay, o sea, todo es nuevo, aún la ley. A una ley. Ahora, quiero que veas este otro pasaje. Ahora, este va en compaginación con el que acabamos de leer, porque ahí dice, nuevo cielo y nueva tierra que estoy por crear. O sea que todavía no Sí. había acontecido y era una profecía de lo que iba a venir con Cristo. Ahora quiero que lea el capítulo 65, verso 17. 17. Dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ok, ahora fíjense eso, y eso no se dan cuenta la gente
Cuando está hablando, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Es ese nuevo pacto, es una forma de hablar del nuevo pacto, que es una nueva creación. Y de lo pasado, y eso pasado a referencia a qué crees, a qué es, a qué se refiere eso. Mm. El Y, Pues antiguo sería, pacto. al antiguo pacto, y de lo pasado, o sea, y del antiguo pacto no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. O sea que lo que está diciendo aquí el apóstol, perdón, el profeta, es que este nuevo pacto que Dios iba a crear, que está representado por un nuevo cielo y una nueva tierra, ese nuevo orden de cosas en donde el Espíritu iba a tomar el lugar de la ley, era una nueva forma de vida impensable para un judío. Y hay mucha gente que así piensa hoy día. No puede ser que tengamos que vivir de una manera o podamos vivir de una manera en donde la ley mosaica no sea nuestra guía. Entonces, porque esa es la ley que Dios dio. Pero para empezar, si razonamos un poquito directamente, yo te quiero preguntar, ¿el pueblo de Israel existía antes o los hebreos existían ya antes de que se diera la ley en el monte Sinaí, sí o no? y a ver, esa pregunta está, me parece. Y Sí, o sea, el pueblo hebreo, el que estaba Sí, cautivo en sí, Egipto. sí, sí, claro, Ajá, obviamente. Sí, o sea, como y cuando Pablo dice que la ley vino 430 años 30 después de la años promesa. después, Sí, sí, así es. sí, sí. Entonces, el pueblo hebreo ya existía como pueblo hebreo desde antes que se diera la ley en el monte Sinaí. Sí. Entonces, de hecho, como pueblo hebreo es que sufrieron bajo los latigazos del faraón. Como pueblo hebreo es que vieron las maravillas de Dios. Como pueblo hebreo fueron rescatados de Egipto. O sea que ya era pueblo desde antes de que lo sacaran de la esclavitud. Entonces, ya tenían una forma de vida aún antes de salir de la esclavitud de Egipto. Ahora, lo que no se da cuenta la gente es, y cuando ellos vivían antes de la ley mosaica, ¿tenían algún tipo de guía? ¿Algo los guiaba a ellos, al pueblo de Israel, viviendo en Egipto? ¿O simple y sencillamente no había ningún tipo de cosa que los gobernara? ¿Será que habría algo que gobernara sus conciencias? Sabemos que no podía ser la ley mosaica porque todavía no estaba dada. Ahora la Así es, pero pregunta es, pues sí, pues hay evidencia desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, de que tenían leyes, de que tenían normas, de que había cosas que les decía que era pecado o no, pero no sé si ajá, decirlo tal como una ley. Algunos lo han llamado ley natural, pero no lo sé. Pero como tal, la ley ok. de Moisés, no. Entonces ese es el punto. Como tal como ley de Moisés, no. Entonces, el hecho es de que el pueblo era pueblo desde el tiempo en que estaban en Egipto como pueblo hebreo y era pueblo sin necesidad de esa ley. O sea que no es la ley la que vino, la que los constituyó en un pueblo. Ya eran pueblo desde antes, ¿verdad? Entonces, ese es el punto al que me quiero referir yo, de que aun si el día de hoy tú le quitas al pueblo judío la ley mosaica, siempre van a seguir siendo los descendientes de Abraham, siempre va a seguir siendo el pueblo hebreo. ¿Sí me voy a entender? sí, Sí, porque sí. Abraham no estaba en la ley Ajá. y Abraham Entonces, tenía una relación con Dios. así es. Entonces, el punto es de que cuando Pablo está diciendo de que no necesitamos ese ayo o no necesitamos esa niñera, lo que está diciendo es que necesitamos, en el cumplimiento de la promesa, necesitamos regresar, tanto judíos como gentiles, necesitamos regresar a la forma de vida como cuando vivía Abraham. Ujú. Porque el nuevo pacto no es otra cosa más que el cumplimiento del pacto abrahámico. Es el cumplimiento exacto de la promesa de Abraham. Exacto. Entonces, cuando Abraham vivía por fe y se guiaba solamente por fe y tenía una relación directa con Dios sin necesidad de la ley mosaica, bueno, pues el apóstol Pablo está diciendo, a ese mismo tipo de vida vamos a regresar, a una relación directa
con Dios, una Ujú, relación persona a persona, una relación por fe. Por eso el apóstol Pablo dice, caminamos por fe y no por vista, porque caminar por vista es caminar según la ley mosaica. O sea, caminamos por lo que vemos, caminamos por lo que oímos, caminamos, o sea, siguiendo puras instrucciones básicas como que fuéramos niños pequeños, ¿verdad? Necesitamos un papá que nos diga, no toques, no agarres, no corras, siéntate, párate, en fin. Eso se lo dicen a los niños pequeñitos, ujú, pero a los niños ya que crecen y se hacen adultos, ya no necesitan esa guianza del papá o de la mamá, porque ya son adultos. ujú, De la misma manera es en lo que el apóstol Pablo dice. Se le dio la ley al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, porque era un pueblo niño delante de ujú, Dios. ujú, Creció hasta llegar a la madurez y cuando llegó a la madurez como pueblo, entonces llegó el Mesías. Pero cuando llegó el Mesías, no vino a darle una ley para que siguiera viviendo como niño, porque ya era adulto. Entonces recibió una ley para vivir como adulto. ujú, Y esa es la ley de Cristo. Por eso en la ley de Cristo se gobierna todo bajo el principio de la fe que opera o que actúa a través del amor. Pero Es, llegó a la madurez como pueblo, ¿en qué sentido, hermano? bueno, que el pueblo ya estaba listo para recibir al Mesías. Ah, cuando, por ejemplo, en el plan de Dios ya se sabía, el Dios ya sabía en qué tiempo tenía que venir el Mesías, ¿verdad? Pero Claro. el pueblo de Israel no lo sabía. Entonces le dieron esa ley cuando lo sacó de Israel, de Egipto, y pues 430 años después les dio la ley. Y vemos que la ley se tardó un montón de tiempo en avanzar, ¿verdad? Pasaron muchísimas generaciones. Ahora, tenía que pasar todo ese tiempo para que pudiera aparecer el rey David, para que pudiera después de David aparecer otro tipo de cosas que ya estaban prefiguradas dentro del plan de Dios, para que a su debido tiempo entonces se manifestara el Mesías. Es como lo vemos que ya estaba planificado todo en el capítulo 9 de Daniel. Ahí vemos como desde que Daniel empieza a orar, pues la respuesta que Dios le da es Dios ya tiene preparado un tiempo en donde va a hacer creo que es como 7 tipos de metas que tiene. Y luego dice purificar o sea, quitar la iniquidad, Sí. limpiar al pueblo, sellar la profecía, o sea que todo eso iba a ser con Israel, pero a su debido tiempo. Entonces, cuando se cumple el tiempo, es por eso dice en Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo ujú. o como lo traduce la versión internacional que me gusta, que dice, pero cuando se cumplió el plazo, ¿m? Como Ah, no. diciendo, cuando llegó el momento de que se cumpliera la profecía, entonces vino Cristo. Ujú. Entonces, todo ese tiempo que Allá Dios le cuando dio al mucho le pueblo de dan un Israel, poquito a uno con vaso de refresco. sí, cuidado con ese micrófono, por favor. Gracias. Entonces, hermana Angélica, Sí. todo ese tiempo, todas esas generaciones, se le dio a Israel para que madurara en la fe, Ujú. pero no maduró en la fe, ¿ok? Mm, Se le dio No, el no. tiempo para que madurara en la fe, pero no maduró en la fe, excepto un pequeño remanente, ¿ok? Ese pequeño remanente que estaba a la espera del Mesías, que se menciona cuando dice ya en Lucas que Ana esperaba la redención de Israel, que estaba el profeta Zacarías con su esposa, que eran justos delante de Dios, y estaba otro Simeón, ¿no? Otro anciano que estaba esperando la redención de Israel, excepto ese, que siempre hubo ese pequeño remanente, la gran mayoría del pueblo de Israel nunca prestó atención a lo que eran las promesas de Dios. Entonces, Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Dios le dio tiempo para que, o sea, reconviniera su camino, pero nunca lo hizo. O sea, tanto si no lo hizo que cuando Cristo llegó le dijo, tú que apedreas a los profetas que te son enviados, ¿verdad? Entonces le dijo, todo eso lo has hecho y
no has compuesto tu camino, es lo que le quiso dar a entender. Bueno, pues ahora ya llegó el tiempo de tu visitación, le dijeron. Entonces, cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo. En ese tiempo ya estaba maduro, o sea, ya no era un pueblo recién constituido, con una nueva constitución como cuando salió de Egipto, sino que era un pueblo que ya había tenido tiempo para aprenderse bien la ley, pero nunca se la aprendió. Entonces, por eso ya estaba maduro para la llegada del Mesías. O sea, en pocas palabras, cuando Cristo vino, ya le pudo decir al pueblo, te dieron una ley por la cual debías ser instruido. Pasaron muchísimas generaciones y la pregunta es, ¿hiciste caso? ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Le dieron la oportunidad a través de las generaciones para que aprendiera el camino o no le dieron la oportunidad? Pero no quiso, ¿no? Entonces, por eso es que le sobrevino lo que le sobrevino. Pero en ese sentido es quiere decir que ya había madurado, ¿verdad? Ujú. Ya habían pasado generaciones dándole la oportunidad de crecer, pero nunca creció. Acá como la parábola, no, cuando Jesús se acerca a la higuera y no encuentra fruto. Ujú. Sería el fin. Entonces, ese es el punto, ¿verdad?